Bienvenido a Medicina para tu Cuerpo. La lectura bíblica hoy se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 13 al 14. Dice así: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tenemos que entender que lo que estaba pasando en este tiempo en Israel en Israel había guerra, y el rey David no fue a la guerra, se quedó en el palacio. Estando él en el palacio, vio a una chica llamada Betsabé. Él manda a buscar a la chica Betsabé, duerme con ella y la chica queda embarazada. A la chica que da embarazada, él llama al esposo de la chica, llamado Urías. Urías era un gerente que estaba en la guerra peleando por Israel. El rey David manda a llamar a Urías y le da la orden para que él vaya y duerma en su casa y se acueste con su mujer, para así tapar el error que hizo David y hacer creer que el embarazo era de Urías y no de David. Pero Urías era un hombre fiel y obediente y no fue a su casa. Él dijo: ¿por qué iré a mi casa a comer y a estar con mi mujer, sabiendo que mi soldado y el pueblo de Israel está en guerra en este momento? Urías se quedó en la puerta del palacio del rey. Al rey David saber que él no fue a su casa, lo mandó a la guerra de nuevo, con ordenanza que lo pusieran en la primera línea donde murió Urías. Si vemos en cuenta los pecados que cometió David, aquí fueron adulterio y también asesinato, porque mandó a poner a Urías en la primera línea donde murió. Jehová manda al profeta Natán en el capítulo 12 amonestar a David por los errores, por los pecados que había cometido, y le da sentencia a él y a su casa por los errores que él había hecho. David reconoce rápidamente que él había pecado contra Jehová haciendo estos hechos. En el versículo 13 dice: pequé contra Jehová. Y por esa razón, Dios, que conoce el corazón del hombre y conoce cuando uno sinceramente se quiere alejar del mal, cuando uno sinceramente está pidiendo perdón, Dios conoce eso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros sinceramente nos alejemos del mal y que a Él, solamente a Él, reconozcamos que nosotros hemos pecado contra Él. Él nos rechaza un corazón triste y humillado. Y por este hecho, amén, no murió David. Pero sí había una consecuencia del pecado que había hecho David, y era que había un niño en el medio. Amén. Este niño se vuelve un monumento en la vida de David, que si el niño se queda vivo, amén, todas las personas, amén, iban a recordar, iban a murmurar en contra de David, porque él iba a ser un monumento del pecado que había cometido David. Por eso es que el niño muere, para Dios eliminar ese monumento, para Dios eliminar que las personas hablen en contra del rey que Dios había elegido. Dice en el versículo 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí los enemigos de Jehová no es Satanás, no es el diablo, no son los demonios, no son los filisteos, no son los amorreos, no es ningún pueblo, sino el mismo pueblo de Israel, lo que estaban alrededor de David, que iban a hablar, iban a murmurar, por cuanto ellos sabían que él había cometido este pecado. Por esa razón, Dios quita al niño del camino. Amén. Y algo que tenemos que nosotros aprender de esto, porque esto se practica
hoy en las iglesias, y la gente también lo hacen, que cuando un hermano o cuando un siervo cae o comete un pecado, las personas, amén, lo que hacen es que recuerdan ese monumento, recuerdan ese pecado, y lo hacen en la forma de murmuración o hablar en contra de esa persona. Amén. Si un hermano cae, amén, siempre están hablando de eso, siempre están murmurando de lo que hizo ese hermano. Y qué triste es cuando nosotros nos convertimos en jueces y sabiendo que ese trabajo es de Dios. Dejemos que Dios sea el que juzgue a la persona, porque tenemos que entender que Dios es el que perdona, que Dios es el que trabaja personalmente con la gente, que Dios es el que visita y conoce los corazones de la gente. Nuestro trabajo, amén, no es murmurar, no es echar al piso los sentimientos o a la persona, sino restaurarla, porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. Si somos parte del pueblo, amén, no podemos blasfemar y volvernos enemigos de Dios. Es mejor orar por ese hermano que cayó, es mejor educarlo, es mejor enseñarle, es mejor agarrarlo de la mano, amén, y enseñarle pasos nuevos, amén. Es mejor hacer eso que nosotros murmurar en contra de ellos. Una vez se encontró Jesús con una mujer prostituta, amén, y ella fue encontrada en actos ilegales, amén. Y vino Jesús, hizo una línea en la arena y dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo tirar la primera piedra. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pecamos diariamente en nuestro pensar, a veces en nuestros hechos. Amén. Ninguno de nosotros somos perfectos. Si fuéramos perfectos, estuviéramos en el cielo como Enoc. Jesús, amén, gloria sea al Señor, le dijo a Pedro: no te digo que 7 veces perdone a tu hermano que haya pecado contra ti, sino 70 veces 7. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos armonía con nuestros hermanos, que haya paz en medio del pueblo de Dios y que no haya murmuración, que nos ayudemos los unos a los otros. Amén. En Santiago 4:11 al 12 dice: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Dios te bendiga, Dios te guarde, y no murmure, sino ayuda, restaura a aquel que cayó. Ofrécele tu mano, ofrécele oración, ofrécele una amistad. Amén. Y vamos nosotros a fortalecer el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.